Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar en un momento. Vamos a dejar un ratico para que los demás familias se conecten. En este momento tengo 36 familias, entonces les vamos a dar un momentico más. Gracias. Se le sentía la voz, se sentía bien la voz. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Como conocen de varias charlas que hemos hecho en los eventos recientemente, como los clausuras, las graduaciones, la reunión que tuvimos el sábado pasado, el tema de hoy es el pensamiento científico técnico y los planes que tenemos para esta nueva cultura en serie en el adelante. Okay. Antes de empezar este tema, quiero agradecer a todos sus participaciones en estos días. Hemos tenido hartos eventos, sé que los padres de familia han conectado a clausuras, graduaciones, entregas de notas, el reunión de la semana pasada, etc. Y ha sido impresionante su participación y siento que en serio estamos muy afortunados tener tanto participación de nuestras familias y tanto interés en las actividades de sus hijos y la día a día del colegio. Entonces, les agradezco mucho por este tema. ¿Okay? Hoy tenemos presente para esta reunión, tenemos el docente John Rojas, que es en los temas científicos del colegio, tiene un papel importante porque es el coordinador del programa PRAI, que es el programa ambiental del Bogotá, y también tiene el rol del coordinador de CAS, que es la programa social del colegio. Entonces, realmente, como docente de ciencias en serie, él es nuestro gurú de la química, y también como coordinador de este programa social CAS, él realmente es el enlace entre estos dos temas tan importantes en la vida del colegio. También tenemos presente la señora Clara, obviamente, que también va a participar con nosotros, y el señor Juan Carlos Martínez, que es nuestro consultador, y él va a hacer la presentación inicial de hoy. ¿Okay? El formato de la presentación hoy, la idea es no quitar mucho de su tiempo. Queremos estar puntuales con terminar a las 6:30 para que se pueden seguir con sus viernes. La idea es que Juan Carlos va a hacer una presentación y luego vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Okay. Los papás que estuvieron con nosotros en la semana pasada, el sábado, van a conocer que hay por debajo, hay un iconcito que en el versión mío, que es en inglés, dice Q&A, questions and answers, pero si la suya es en español va a decir preguntas y respuestas. Y por ahí se puede escribir preguntas que quieren que el panel conteste, ¿ok? Y se pueden hacer like a las preguntas de los demás. Entonces, así la tablación del formato sube por arriba las preguntas más populares. Entonces, si te ves una pregunta que les gusta tener una respuesta, hace like a esta pregunta y estos serán los primeros que contestamos.
Ok, entonces sin hablar más, les voy a pasar a Juan Carlos Martínez. Tal vez Juan Carlos puedes hacer un pequeña presentación de usted mismo antes de la presentación. Okay, muchas gracias. Claro que sí, Simon. Hola, se me ve. Bueno. Buenas tardes. Saludo a toda la comunidad educativa. Bueno, para mí es especial estar en este momento acá y hacer esta presentación. Yo, más que consultor o estas expresiones, soy miembro de la comunidad desde hace muchos años y digamos que pertenezco interrumpidamente, pero que me siento así lo siento, al CIEDI desde siempre, desde que era un jardín infantil y yo un niño que quería aprender a leer. Y bueno, la vida es muy curiosa y después de muchísimos años, bueno, de muchos años, tampoco me va a castigar así, me retorné a Colombia, mi hija pudo disfrutar del CIEDI, ya cuando el CIEDI es otra cosa, a lo que yo me acordaba que era, pero siempre con esos valores y siempre con Clarita allí. Y bueno, para mí ha sido muy especial. Por temas de plan de vida y demás, ya mi hija no está allí, por lo tanto no estoy como padre de familia, porque ella está en este momento fuera otra vez, y yo estoy como a dos aguas, todavía haciendo cosas aquí en Colombia y afuera. Entonces, esa es como la presentación corta de por qué aparezco, por un lado. Por el otro lado, mi formación, digamos, es una formación que me ha llevado a entender o a profundizar sobre estos temas de ciencia, tecnología y sociedad, y en donde mi preocupación y casi obsesión es cómo mejoramos la cultura científica y técnica de la sociedad. Y la respuesta, si uno tiene que escoger por dónde empezar, pues debería empezar obviamente por el ámbito educativo, pero en conexión también con el ámbito, digamos, científico-tecnológico. Y en ese sentido, construir un sistema robusto de ciencia y tecnología, pues solo se puede hacer si ambos ámbitos están muy ligados y estos momentos que vive el mundo y que vive la sociedad en general, pero en particular la nuestra, pues nos ha, digamos que mostrado o nos pone en la encrucijada, es decir, frente a esta pandemia que pasará seguramente, eso lo sabemos, no sabemos cuándo, pero sabemos que pasará, pueden pasar cosas y mucho de lo que pueda pasar depende de qué tipo de decisiones tomemos. Entonces, si tomamos decisiones más conscientes, más ilustradas, más a tono con modelos de la realidad que sean más verdaderos, seguramente las decisiones harán digamos que tengamos una esperanza en un porvenir mejor. Pero si en contravía nos llenamos de miedo, de angustia, de incertidumbre, nos encerramos en nosotros mismos y tenemos esa idea como tribalista de volvernos con el clan hacia la cueva, pues seguramente que el camino que nos espera hacia adelante va a ser más difícil. Esto de hablar hacia la verdad y estas cuestiones, pues no es trivial. Es decir, eso no es una cuestión de llamen al experto y que él nos diga qué hacer, sino es una cuestión que entre todos vamos construyendo, vamos tejiendo como sociedad. Y ahí creo que tenemos un déficit enorme y parte del desafío es cómo una organización como el CIEDI, en una institución educativa como esta, podemos ir aportando y de hecho creo que lo haremos a un mejor país. Entonces, hoy queríamos plantearles con esta preocupación, es decir, con esta coyuntura pandémica, esto llevó a que hace ya unos meses estuviésemos reflexionando seriamente sobre cómo no solamente tener un énfasis más grande en STEM, o lo que se conoce STEM, en ese tipo de áreas, sino cubrir todo esto con un propósito de que como comunidad educativa en general, padres, madres, es decir, familias, parte administrativa, docentes, seamos capaces de mejorar entre todos nuestra cultura científico-técnica.
esta expresión de cultura es muy complicada porque a veces se suele, como digo yo, a veces la cultura suele ser como el Joker. Cuando yo digo que este es un problema muy difícil, digo, esto es un problema de cultura. Tiro el Joker y me salgo de la reunión. Entonces todo el mundo, pues sí, es de cultura y ¿qué hacemos? ¿No? Pero en este caso, a lo que se refiere con cultura científico-técnica, se refiere a unos valores que deben estar detrás. Es decir, hay una formación en valores, pero hay unos valores específicos del pensamiento científico que además posibilita la tecnología. Hay unos conocimientos que hay que digamos, responden a una epistemología propia. Y por el otro lado, hay una orientación, unas reglas de juego, unas normas que nos tenemos que poner para mejorar entonces a eso que nos referimos como cultura científico-técnica. Y que entonces, digamos, el ámbito de las discusiones en las cuales se dirimen problemas prácticos, como por ejemplo si se permite o no el celular, o si la conectividad, o sea, a qué edad yo lo podría ofrecer la conectividad o no a un niño, etcétera, etcétera, pues son discusiones más enriquecidas, o sea, no son solamente desde lo normativo, sino desde entender también el sistema técnico, o cómo abordamos si es que el 5G, qué significa 5G en relación con 4G, y que es que alguien escuchó que eso es, básicamente, hay una confabulación para que con el 5G se dañe la salud, y bueno, entonces mirar a ver qué hay detrás de esto, y si eso responde a un principio de verdad o no, y poder entonces, digamos, enriquecernos y ser ejemplo en la sociedad. Entonces estamos en un momento interesante en donde creo que de esta situación tan difícil este año para todos, pues puede salir unos modelos, digamos, novedosos, innovadores, que nos posicionen en una situación distinta y que fortalezcan al colegio en este ámbito. Entonces voy a pasar a exponer muy brevemente, yo preparando la reunión con Clarita, con John, con Simon, pues éramos conscientes, o somos conscientes, y yo también, de que uno ya llega el viernes fatigado de pantalla, se nos va toda la semana la mayoría trabajando por aquí, y los que tienen que salir con el estrés de salir y volver a casa, etc. Entonces no quería alargar mucho en esto, una presentación muy larga, pero sí como poner los lineamientos de lo que se ha venido estructurando, lo que entendemos como cultura científico-técnica y cómo esto lo podemos aterrizar en los énfasis que se harán el siguiente año para, pues, efectivamente que no se nos quede en un discurso, sino que podamos avanzar en esta dimensión. Entonces, voy a compartir la pantalla. Bien. Básicamente la presentación la quiero organizar de la siguiente manera. Voy a hacer una primera reflexión sobre la incertidumbre como una característica de este tiempo. Y fíjense que yo creo que en las reuniones precedentes que han tenido sobre cuál es la manera en que se va a afrontar el siguiente año escolar, pues allí sí que nos salta a todos a la cara la incertidumbre. Es decir, con muy pocas pistas sobre qué va a pasar, nos toca tomar decisiones y no es fácil. No es fácil porque de otro lado casi que estamos viviendo un amigo decía, estamos viviendo la producción de ciencia en tiempo real. Y es verdad que con la comprensión de la enfermedad, digamos, el propio coronavirus, hasta cómo se va manifestando desde diferentes disciplinas, pues se comienza a producir un volumen de conocimiento que no se tenía súper rápido, y casi que ese conocimiento hay que digerirlo, hay que transmitirlo a la sociedad, luego la sociedad encuentra que hay cosas de esas que le habían dicho que era de una manera, pero son de otra, y entonces, ¿cómo así? Si esto no era la ciencia, y entonces se nos viene a la reflexión de que justamente la ciencia no se basa en verdades inamovibles, sino en verdades transitorias y ojalá falseables, y que de eso se trata, y ahí justamente en eso radica su potencia. Pero todo esto está pasando a unas velocidades impresionantes.
El hecho cierto es que estamos en un año de profundísimas incertidumbres, y qué no decir de cuando hacemos la reflexión en el ámbito ya más económico, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es como el momento en el que estamos. Luego quería tratar un tema que es a qué nos referimos estrictamente cuando hablamos de cultura científico-técnica. Si es que eso significa que entonces es un colegio en donde van a tener cabida solo los muchachos que quieran al final lucir orgullosos una bata blanca y trabajar en un centro de investigación, o si más bien lo que se requiere con una cultura científico-técnica es que cada vez se nota más que solamente se puede ejercer una plena ciudadanía si mejoramos la cultura científico-técnica de todos, y en ese sentido también de la sociedad. Y finalmente, 4 pilares sobre los que pensamos edificar acciones el próximo año que nos lleven a ir construyendo este camino de mejora de cultura científico-técnica. Lo primero es que, claro, frente a la incertidumbre, uno pensaría que hay un valor que deberíamos como sociedades privilegiar, que hoy día no lo está. Parte de los famosos fake news y demás, no es que eso sea nuevo, es decir, la mentira y la mentira pública siempre estaba allí. Lo que pasa es que hoy día el éxito está enmascarado por tal vez otros valores, y entonces pareciera que decir la verdad no es tan importante, más importante ganar la partida, aunque utilice otros recursos. La ciencia nos recuerda, y este momento actual también, que con esta enfermedad, que lo que vale es la verdad. Es decir, ahora alguien me puede... Si no hay verdad, por ejemplo, en la aproximación y la comprensión del coronavirus y de cómo es su mecanismo de acción, difícilmente vamos a poder contrarrestarlo. Entonces, aunque yo pueda tener gente que cuente historias aparentemente muy creíbles, si no son verdaderas, pues no va a pasar nada. Uno pensaría entonces que ese apego a la verdad es importante, y que se debería privilegiar. Entonces ustedes ven, pues como sociedad en general, hay otras cosas que nos parecen más relevantes, inclusive se les otorga más dinero. Entonces muchas veces alguien que con mucho esfuerzo ha hecho su doctorado, ha hecho unas pasantías, unos postdoctorados, etcétera, y casi que sigue arañando esa vida como si fuera un monje hasta los 60 años para poder tener algo de estabilidad. Y resulta que es alguien que ha dedicado su vida, entre otras, a intentar escudriñar y construir para la sociedad algo de verdad. Y en cambio, frente a otra persona que cuenta una historia hoy en un sentido y otra en mañana, y en otro sentido mañana, y que va allí, de pronto empieza a arañar el éxito, porque a la gente le causó gracia y pasó de tener 1000 seguidores a tener mañana 5 millones y pasó mañana 10. Y entonces, bueno, ya empieza a ser un influencer, que le llaman, y a eso le empezamos a otorgar cosas. Bueno, parte de los conflictos que tenemos hoy en la sociedad y los problemas graves es que nos hemos despistado de las cosas más valiosas. Entonces, una buena vacuna contra la incertidumbre es el apego a la verdad, y ese es el valor fundamental del pensamiento científico. La verdad como algo además falseable, no como algo inamovible. Lo segundo es la comprensión de la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, lo comentábamos en general, y ustedes seguramente se habrán dado cuenta, en la radio, cuando en la sección de tecnología o el doctor Click, tal, en realidad la reducimos a entender, digamos, las tecnologías de la información y las comunicaciones, por un lado, y incluso reduciéndola a eso, solamente hablamos del artefacto, en general en nuestros medios. Entonces la tecnología es el último móvil que salió, la tecnología es que con una nueva app yo puedo controlar las luces de la casa, ese tipo de cosas, y no nos damos cuenta de que la tecnología en realidad es, o que mejor dicho, toda la manera en que tenemos de interactuar con el medio, es decir, con lo que está afuera de nosotros, ese cómo ya es una técnica. Para yo conectarme ya tengo que saber cómo hacerlo. Entonces, ese cómo ya es una técnica. Y si esa técnica está mediada por conocimiento científico, por un conocimiento más fiable, es bastante más efectiva, es replicable, etcétera. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la tecnología.
Tener discusiones sobre tecnología implica entonces poderlo abordar desde allí, y conviene entonces definir muy bien cuál es el sistema técnico y no solamente hablar del artefacto, no solamente hablar del usuario, sino tener una mirada un poquito más gruesa. Pero para que se lleven una idea desde el punto de vista de la reflexión sobre la tecnología, de la filosofía sobre la tecnología, pues los amigos filósofos empezaron a pensar seriamente en ella como un campo propio de análisis hace relativamente poco, en los años 60 del siglo pasado. Antes todo era un conjunto entre ciencia, tecnología, etcétera, y resulta que son campos que se pueden diferenciar, muy relacionados, pero no lo mismo. Y obviamente en la sociedad en general, como les digo, hay una gran confusión y no abordamos adecuadamente estos temas. En la práctica, ¿qué es lo que estamos teniendo? Bueno, pues que en realidad nos explotan los problemas en la cara y entonces tenemos, no sé si se acordarán, pero tenemos los conflictos sociales derivados de no entender bien la tecnología y entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de las telecomunicaciones algo es legal, pero desde el punto de vista del transporte eso es ilegal. Y bueno, y todo esto a la hora de la verdad lo que genera son conflictos y desconfianzas. En el fondo, cómo se abordan estos temas en la deliberación pública, pues no, se nota que se abordan con bastante debilidad o parcialidad y no con la profundidad que se requería. Y cada vez vamos a tener temas más potentes para discutir como sociedad. Entonces, los transgénicos, o sea, los organismos vivos genéticamente modificados, la calidad o la inocuidad alimentaria, el 5G, pues tomar decisiones sobre eso, si no hay una mejor cultura científica, es muy complicado, porque entonces siempre nos vamos a basar bueno, en el tío que sabe. Y posiblemente endosar ese tipo de decisiones nos va a debilitar como individuos, pero también como sociedad. El otro elemento que nos damos cuenta y que también por estos días de pandemia se nos ha mostrado con evidencia frente al rostro de todos y cada uno de nosotros, es que estamos muy interconectados. Es decir, esa idea de que vivimos o de que podemos vivir fuera del sistema planetario, del sistema mundo, es muy complicado. No hay compartimentos estancos. Eso ya Humboldt lo apuntaba bastante bien. Y eso ya los amigos arqueólogos y antropólogos lo empezaban a entender. Es decir, cómo en esta dinámica evolutiva, en realidad, esta especie está muy conectada y lo que les pasa a uno les pasa a todos, y les pasa a todos además en relación más ecosistémica de lo que nos imaginamos. Entonces, en ese sentido, o afinamos una cierta conciencia crítica planetaria como ciudadanos, o seguramente la especie como especie, pues está en una sin salida, en un callejón, y no pasa nada, ¿eh? O sea, el mundo seguirá, pues la evolución nos muestra eso, hay muchísimas especies, incluso hoy mismo, unas líneas están extinguiéndose y otras están prosperando, y nosotros podríamos morir de éxito, como diría alguien, a no ser que sepamos leer muy bien el momento en el que estamos. Y estamos en un momento delicado porque no por la pandemia, que también, pero fundamentalmente por la crisis climática. Entonces es un momento bien delicado porque tomar decisiones equivocadas, retrasar tiempos valiosos, nos puede llevar a un momento muy complicado, y no me refiero a 2000 años después o más adelante, sino me refiero a 2 generaciones más adelante, en donde una secuencia de crisis sistémicas constantes producidas por el cambio climático, pues pueden lograr un momento crítico en la evolución de esta especie, es decir, a la que pertenecemos todos. Entonces, ¿cómo hagamos las cosas en estos tiempos que nos tocó vivir? Es muy, muy importante, y no se puede, este tipo de discusión no se puede dar al margen de esa conciencia crítica planetaria. Hoy recordaba a alguien que se cumplían 78 años de la Declaración Universal de Naciones Unidas, y eso fue un paso bien interesante de entendernos todos como pueblos, pero como pueblos que tienen una unidad común, y que al margen de la idea de país y la idea de nación
y una idea de particularidad o de identidad étnica, etcétera, pues hay una conexión profunda que luego también la hemos visto desde la genética, etcétera, y que nos une a todos. Y por lo tanto conviene, frente a problemas comunes, pues tener foros de decisiones comunes, y no, como digo, tener la tentación de que entonces, lo que sea, el America First, pero que lo podemos entender también de todas maneras, va a salvar a unos y va a condenar a otros. No, en esto nos vamos a condenar todos, y ahí creo que cada vez más evidencia de ello. La otra idea importante o vacuna frente a la incertidumbre es el de tener pensamiento propio, pensamiento autónomo, pero para construir puentes. O sea, esa interdependencia de la que hablaba, hay que conectarla con ese pensamiento crítico y propio. Y en eso es un valor sobre el que el CIEDE ha trabajado como horizonte educativo, el poder generar autonomía. Tal vez el regalo más grande que uno le puede dar a alguien, a un hijo. Pero pues para eso se requiere que esa autonomía se entienda en esa manera también de que somos capaces de construir puentes entre todos. Bueno, muy ligado a la empatía y finalmente muy ligado a un tema que tiene que ver también con ese desarrollo tecnológico de este tiempo y de cómo lo estamos leyendo. Entonces, digamos que hemos desarrollado unos equipamientos y unas posibilidades interesantes como nunca antes. Digamos, hoy tenemos posibilidad de información en abundancia, y posiblemente nos pueda pasar lo que pasa con el agua, cuando por un lado el agua es un recurso de primer orden para la vida, pero por el otro lado el agua también es uno de los mayores, el agua contaminada es uno de los mayores causantes de muerte, si no el mayor en el mundo de muerte. Entonces con la información nos puede estar pasando lo mismo. Es decir, por un lado yo puedo tener información muy bien, que luego de cierta manera y decantándola me puede brindar conocimiento sobre diferentes temas. Yo recuerdo que antes la gran labor en el colegio para los de mi generación y generaciones anteriores era buscar información. Hoy día pues esa no es la tarea en realidad. Hoy día esas habilidades se consiguen muy rápido. El asunto es cómo yo la voy hilando y le voy dando sentido a esa información como si fueran las piezas de un rompecabezas para construir un conocimiento sobre algo. Y luego lo otro es cómo yo me distancio y me acerco y lo reflexiono y lo contemplo para ir adquiriendo unas dimensiones más de sabiduría frente a las acciones que yo debo tomar o las renuncias que yo debo hacer cuando ya tengo conocimiento. Ahí todavía estamos como en un momento en donde este caramelo muy dulce de la conectividad y de la información y del estar revisando y teniendo micromensajes de un sentido y de otro y de otro y de otro, pues a veces nos llevan a creernos virólogos, por ejemplo, leyendo 3 o 4 tweets y 2 o 3 comentarios, ya somos virólogos expertos y nos podemos confundir como sociedad en qué es información, qué es conocimiento y cuál es la sabiduría que estaríamos buscando finalmente para tener una vida plena. Entonces, estos son como unos elementos que son claves y que tienen mucho que ver con esto que estamos hablando de leer el momento actual e interpretarlo en función de una cultura científico-técnica. El otro elemento es el de la biodiversidad. Habitamos un barrio en el planeta interesante, sin duda, pero lo habitamos de manera azarosa en la mayoría, o menos. Es decir, Colombia queda aquí y bueno, nacimos aquí, o algunos, casi todos, o están viviendo aquí algunos, casi todos. Y bueno, es un país biodiverso, uno de los más biodiversos del mundo, y esto tiene unas ventajas, o por lo menos eso nos dice. Ahora, en términos de crisis climática, también estamos en un vecindario bastante más vulnerable que otros, y por eso es un tema que debemos abordar con la suficiente profundidad y comprensión. El cambio climático no es algo que va a pasar, es algo en lo que ya estamos viviendo, y el clima está cambiando a un ritmo muy acelerado que puede arrastrarnos en esa deriva. Entonces, entender la biodiversidad es clave, y se entiende no solamente, digamos, cuando uno más adelante algunos puedan estudiar carreras afines que tengan que ver con esto, sino se entiende y se vuelve un valor, entre otras, un valor en lo económico
para el país, siempre y cuando se empiece a trabajar desde preescolar y se mejore la comprensión de lo que eso significa. Entonces aquí simplemente quería ilustrarlo quería mostrar por un lado el banco de, como digo yo, la nevera del mundo, a la izquierda, y a la derecha, que está en Noruega, que es el banco de Svalbard, que allí digamos que se conserva la riqueza o gran parte de la riqueza en germoplasma de la alimentación del mundo. Y es curioso porque qué bonito sería que, digamos, en el ámbito de las familias y de la comunidad educativa, cuando uno va a tomar una decisión de compra sobre un producto, un tomate o una papa o un frijol, pues de alguna manera todos vamos teniendo conciencia de eso y vamos teniendo conciencia de cómo esa biodiversidad se puede ir aprovechando en términos de agrobiodiversidad, y eso se puede reflejar en los mercados y en los mercados locales, regionales, y si eso se favorece cuando uno va al súper o no, o si habría que incentivar otros mercados, o qué podemos hacer ahora cuando, por ejemplo, se ha agudizado la sensibilidad sobre los huertos, y qué importantes son los huertos en los barrios para no solamente comer cosas que nos apetezcan, sino que poder tejer otros lazos comunitarios, y empezamos a dialogar y a conocernos entre vecinos con la excusa del huerto. Por lo tanto, comienza a aparecer una cosa profunda, porque el desarrollo de las sociedades humanas y el desarrollo de la agricultura va muy, muy de la mano. Y entonces, esto no es nada trivial, y esto no es nada que se pueda borrar por una nueva moda civilizatoria puntual, sino que es algo que está allí, que está presente. La otra fotografía es una fotografía del Ariari en los Llanos Orientales, y ambas cuestiones están muy conectadas. Este fiordo con esta nevera y este río, y lo que significa este recurso en esa parte del país. Entrando un poquito a cultura científico-técnica, entonces, aquí nos referimos a la cultura científico-técnica en términos de la ciencia y la tecnología está presente en muchísimos ámbitos de la vida cotidiana. Si me apuran, diría yo que casi todos. Casi que es dificilísimo escapar a ellos. Por lo tanto, tomar decisiones responsables para ejercer la ciudadanía, o dicho de una manera más rotunda, dificilísimo pensar en que hoy día y más adelante podremos ser ciudadanos de pleno derecho si tenemos una cultura científica relativamente precaria. Con una facilidad enorme nos van a manipular en un sentido o en otro. Es decir, esa idea del experto, como al que le preguntamos y endosamos la decisión, es una idea peligrosa. Entonces, eso no quiere decir que no deba haber expertos, por supuesto, nadie puede saber de todo, y más en el mundo tal y como está hoy. Pero eso es una cuestión, y la otra es mejorar nuestra cultura científica y tener ciertas claves para saber sobre la validez de las informaciones que estamos recibiendo, etcétera, etcétera. Es decir, una estructura mental y lógica que nos permite navegar en estas aguas y entender este mundo, y entonces de esa manera poder tener mejores deliberaciones públicas y tomar mejores decisiones como sociedad. Por lo tanto, pues claro, hemos llegado hasta acá, entre otras, porque esa idea profunda de que estamos en un mundo para interrogar y para escuchar, o sea, esa idea profunda de que finalmente la vida de todos y cada uno de nosotros es bastante efímera, es decir, vivimos lo que vivimos, y eso cuando lo miramos en términos de tiempo geológico, pues eso es nada, eso es un instante. Y creo que en ese sentido lo que vale profundamente es aprovechar ese ratico pequeño que estamos aquí, como diría, creo que era Juanes, ¿no? El que decía, la vida es un ratico, bueno, pero ese ratico para interrogar y para escuchar el mundo. Entonces el mundo en todo lo que nos ha dejado, ¿no? En todas las, digamos, en las culturas que han pasado por allí, en esa biodiversidad de la que hablábamos, en cómo estamos conectados, y digamos, mi estructura celular se parece mucho a la estructura celular de una lombriz. Y entonces, ¿en qué nos asemejamos y en qué no? Etcétera. Y eso
terreno apasionante que vale la pena aprovechar. Y que vale la pena regalarle también a los hijos, a los que se están formando, para que se deleiten con eso mismo. Y por el otro lado está ya una orientación que traía el colegio para profundizar en esta educación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque claramente digamos que son los contenidos sobre los que tendrán que formarse cada vez más para tener mejor y mayor autonomía en el mundo. La idea entonces es no solamente mirarlo como un tema de contenidos, sino como un tema de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación de toda la comunidad educativa. O sea, no es que los muchachos van por un lado teniendo mejores cursos de matemáticas, mejores retos en biología y en química, pero por el otro lado el resto de la comunidad educativa está con la cabeza pensando en otras cosas y está absolutamente desenganchada del tema. Dicho en otros términos, cuando nosotros decimos que queremos un sistema de justicia, no estamos pensando que un sistema de justicia está compuesto solo de jueces o solo de abogados. No, queremos la justicia como un valor para toda la sociedad y ahí cabemos todos y todos además luchamos por eso. Un sistema de ciencia y tecnología pues no es solamente un sistema de científicos. Y por otro lado, el científico no es solamente el nerd de gafitas y bata blanca, ¿no? Cuando decimos un sistema de ciencia y tecnología, ahí caben los filósofos, los poetas, los literatos, porque seguramente podrán hacer mejor literatura. Uno de los mejores poetas que conozco en lengua castellana es una persona cuya formación es física. Pues él se tituló como físico y luego se dedicó a la poesía y tuvo un gran éxito y tiene un gran éxito. Y entonces, bueno, esto lo que quiero decir es que uno de los mejores filósofos de ciencia y tecnología que conozco, que murió hace relativamente poco, también era físico. Es difícil escapar digamos, a la comprensión del mundo desde los instrumentos más potentes que tenemos, y hoy día claramente el pensamiento científico es el instrumento más potente que tenemos para comprender el mundo. Ahora, otra cosa es que uno se quiera dedicar a la música. Entonces, si usted sabe bastante buena matemática, seguramente podrá ser un gran músico, además de sus talentos propios y de las intuiciones que tenga. Entonces, a eso se refiere este tema de STEM y a eso se refiere la apropiación social de la ciencia y de la tecnología. Aquí era para referir entonces que no solamente es, como decía, es un tema como disciplinar o de campos disciplinarios, sino que lo clave también es que seamos capaces de tejer vasos comunicantes entre esas diferentes áreas. Y esto pues ya lo veíamos desde cuando Humboldt nos apuntaba que el mundo está bastante más relacionado de lo que nos imaginamos, que aquella frase que luego desde el caos se ha dicho y se ha popularizado tanto como el aleteo de la mariposa, no sé dónde, puede ser una tormenta en no sé dónde, en qué otro sitio, pues lleva algo de razón. Es decir, hay una interconexión bastante más profunda de lo que nos imaginamos y que hay que seguir descubriendo para mirar entonces esta relación de causa-efecto, cómo se da. Por lo tanto, ese pensamiento ecosistémico es clave y funciona en todo. Es decir, cuando usted va a tomar una decisión de compra, conviene saber a qué nos estamos refiriendo. Y hoy día uno ve que hay una especie de esquizofrenia en eso. Sí, por un lado, se acordarán algunos que estábamos en pico y placa ambiental por el tema de la calidad del aire. Y entonces, por pico y placa, yo no podía de pronto encender mi carro hoy, sacarlo a la calle. Pero el día que puedo, sigo en la misma práctica, o sea, lo enciendo y solo 5 minutos estoy esperando a alguien y no tengo la precaución de apagarlo, sigue emitiendo. Porque lo miramos en lo normativo, pero no miramos es en la implicación ecosistémica que tiene la decisión de sacarlo o no sacarlo, y ver que eso evidentemente me va a afectar, y me va a afectar más de lo que me puedo imaginar. Es decir, a veces la incomodidad o el llegar tarde, si supiéramos cuánto eso significa frente a la calidad de vida o en los daños, digamos, ahí sí que ciertos sistémicos,
como efecto acumulado de mala calidad del aire un día sí y otro también durante 10 años, pues seguramente tomaríamos decisiones de otra manera. Nos cuesta conectar cosas y la idea es que hay que mejorar mucho esa conexión de cosas. Sobre decisiones, por ejemplo, del comer bien. Entonces el comer bien a veces lo dejamos como, bueno, hay que comer bien, entonces comer bien es comer orgánico, entonces todo es orgánico. Pues sí, no, depende. Hay que entender bien a qué nos estamos refiriendo con la inocuidad. Y comer bien no es solamente que el producto esté bien, sino que además la elaboración esté bien y que además haya una cierta justicia que se refleje en el territorio, en el comer bien. Comer bien es de pronto comer viendo un paisaje agradable. Si nos nutrimos de muchas fuentes. Esta idea de pensamiento ecosistémico es clave. Y ya para rematar, quería mencionar que ya hemos avanzado en, digamos, unas estrategias concretas que tienen que ver con con 4 pilares, o así lo hemos denominado. El primero es cómo articulamos cada vez más y mejor el plan curricular a los proyectos de indagación que se establecen. Estos proyectos que se hacen en preescolar creo que lo llaman acción, luego puede ser acción, reflexión, luego puede servicio, acción y servicio, digo, y luego estos proyectos CAS, entre otros. Y que estos proyectos de indagación articulados a ese plan curricular, de alguna manera estén orientados por preguntas de investigación. Es decir, por preguntas de investigación científica. Y aquí, ojalá, creo que ya lo vamos a hacer así, vamos a tomar herramientas, por ejemplo, que se usan mucho en este sistema de ciencia y tecnología, que es tengamos una agenda de investigación. Entonces, al margen de los cursos, en donde puede haber pequeñas indagaciones y el niño puede indagar algo, bueno, esa indagación hace parte de una pregunta que queremos responder como comunidad, como colegio, y queremos aportar a la sociedad con la respuesta que estamos logrando, y que esas preguntas hacen parte de una, comillas, agenda de investigación. De tal manera que no sean como algo así como proyectos aislados o atomizados, con inquietudes muy válidas, pero absolutamente dispersas, sino que en realidad estemos concentrados en la forma en que estamos indagando sobre qué, pues sobre la realidad. ¿Sobre cuál? Pues sobre la que estamos viviendo, la que está viviendo el colegio CIEDI, que queda ubicado en unas coordenadas muy concretas y que tiene unos desafíos enormes. Por ejemplo, pues ser más eficaz. Bueno, ahora cuidarnos. Entonces ese cuidarnos tiene una base objetiva. ¿Cómo hacemos para cuidarnos mejor? Y eso implica a toda la comunidad educativa, más allá de cumplir unas normas que se pueden dar. Entonces, en fin, ahí hay un tema que estamos ya trabajando con un grupo de profesores y lo vamos a trabajar muy desde ese ámbito. El otro es que es un entorno que hace activamente divulgación científica. Es decir, queremos aprovechar y toda ocasión es buena para, entre todos, digamos, mejorar nuestra comprensión del mundo haciendo divulgación científica, mejorando la dotación que tiene el colegio sobre este tipo de materiales y educándonos todos. Y cuando digo todos es todos. Seguramente para muchos de los que me están oyendo sabrán que las arepas que hacen ahí en el CIEDI son icónicas, por lo menos logran que se les haga fila. Bueno, esas arepas de qué maíz y de por qué ese maíz, y de pronto esa señora que sabe hacerlas, no sabe, de pronto no, de pronto sí, de dónde viene ese maíz y cómo ese maíz se puede mezclar con agua y con otras cosas, y por qué cuando se mezcla queda esa masa que nos gusta tanto. En fin, en la medida en que nos vayamos descubriendo, haciéndonos preguntas y entre todos buscando estas respuestas, vamos teniendo, digamos, una comunidad que va mejorando esto que hablábamos de nuestra cultura. Entonces, un ejercicio potente, desde incluso las exposiciones que también son famosas de arte en el colegio, etcétera, pero en donde están muy orientadas por lograr una mejor divulgación científico-técnica. Es decir, divulgación con esos contenidos científico-técnicos que nos expliquen de manera clara y nos lleven a entender pues estas cosas que pasan todos los días. Es decir, entender por qué virus, o sea, por qué coronavirus y no virus a secas, eso qué significa y por qué. De pronto cuando uno entiende por qué, pues ya le hace sentido a las medidas que por otro lado le están recomendando
de cuidado, etcétera. Todo esto queremos que sea una labor en todo ese ámbito escolar y no solamente como una labor de clases. Lo otro, hay unos espacios físicos muy interesantes, hemos llamado como laboratorios de exploración, que es Casa Ganesa y en Tenjo una finca, en donde la idea es que cada vez empecemos a intensificar más estos espacios como espacios de exploración y todo ese pensamiento que llamábamos ecosistémico lo podamos desarrollar allí. Y no veamos como compartimentos estancos un proyecto que dicen, ah, no, es que este es un proyecto social, no, este es un proyecto biológico, sino que está muy relacionado cuando la noción que lo teje, que lo articula es el hábitat. Y entonces allí no hay una sociedad por fuera de lo que la contiene, pero tampoco voy a tener un paisaje por fuera de esa sociedad. Es decir, la comprensión de esos dos elementos son claves y este tipo de reflexiones y de acciones se pueden trabajar y se van a trabajar muy bien desde estos espacios físicos que tiene el colegio. En ese sentido, la idea que se está trabajando también es que los proyectos utilicen estos espacios y no sea solamente un decir, por ejemplo, sembremos árboles, sino sea un hacer, vamos a sembrar los árboles. ¿Y qué significa entonces esa siembra? ¿Y por qué hacemos esa siembra de esta manera y no de otra? ¿Y cómo conectamos esa siembra con contarle a los vecinos del lado por qué se hace y qué ventajas tiene para todos, de tal manera que entre todos, los vecinos y nosotros, cuidemos esos arbolitos, etcétera, etcétera. Y finalmente, el otro pilar es que hay un problema que tuvo una pequeña inflexión hace unos años, pero otra vez, sobre todo en nuestro medio, se ha debilitado y es el de vocaciones científicas y tecnológicas. Entonces, una sociedad, el caso nuestro, el de la colombiana, en donde la vocación de carreras científico-técnicas de los muchachos es bajita, difícilmente vamos a ser una sociedad, digamos, más orientada, más competitiva, más desarrollada. Entonces es urgente mejorar esas vocaciones y difícilmente se van a mejorar si seguimos cabalgando sobre los estereotipos. Y cuando vamos a hablar de ciencia, el muñeco que se nos ocurre es como digo, el de la bata y el de la gafita y el de pronto la persona que es muy inteligente pero que tiene poquísimas habilidades de relacionamiento social. Si seguimos trabajando sobre este tipo de imaginarios, seguramente no vamos a lograr mejorar esas vocaciones. Por otro lado, hay evidencia cierta de que este tipo de temas, por ejemplo, en las encuestas que se hacen de percepción social de la ciencia y la tecnología, este tipo de temas están obteniendo un gran, digamos, rating en la población joven. Es decir, a los jóvenes les interesa profundamente estos temas. Lo que pasa es que no tienen oferta. Y la idea es que entonces seamos capaces de construir un entorno que les ofrece digamos, esa inquietud y cómo pueden canalizar esa inquietud en diferentes áreas. Y por el otro lado están los datos objetivos, carreras en donde, por ejemplo, hace unos años pensar que alguien un matemático, pues le podría ir bien desde el punto de vista laboral, era algo como complicado y resulta pues que hoy día los matemáticos en realidad, casi que, es decir, un buen matemático tiene un futuro laboral muy, muy interesante porque desde la crisis del 2008, la crisis financiera, ese mundo financiero, por ejemplo, se dio cuenta que los modelos, las tripas de mejores modelos, pues las construyen los matemáticos, no las construye de pronto el economista, gerente tal, sino que esa tripa requiere de matemática básica y que es importante tener esos matemáticos o el algoritmo que le puede hacer que una plataforma como Netflix florezca, porque resulta que antes de que la persona casi que lo esté pensando, ya le está anunciando la película que le gusta. ¿Y cómo construir ese algoritmo? Pues de pronto un buen matemático está en las tripas de eso. Y son carreras que cada vez van a estar más demandadas, en donde requerimos que como país pues mejoremos esos ratios de estudiantes que deciden estudiar este tipo de cosas. Entonces, esos eran como los 4 pilares y esa era la rápida
bueno, ya sé que tan rápida presentación que quería hacer para que luego, bueno, deliberáramos un poco aquí con los otros miembros del panel y en función de las preguntas que esta presentación les haya suscitado, y mil gracias. Ok, Juan Carlos, muchas gracias por la explicación que nos da. Les recuerdo a las familias que hay el funcionamiento al fondo de sus pantallas de preguntas y respuestas, y usando esta aplicación, este enlace, se puede escribir sus preguntas. Hasta el momento veo que tenemos 2 preguntas, y ustedes usando la función like con las preguntas que les guste y quieren apoyarse, pueden hacer like a estas preguntas para indicar a nosotros cuáles son los que les parecen más importantes. Veo que Mónica Reina me han puesto la siguiente pregunta. Alemania es uno de los países con mayor avance en la cultura científico-técnica del mundo y con muy buenos programas académicos y becas internacionales. Me gustaría saber si el colegio podría flexibilizar su programa de idiomas, incluyendo el idioma alemán. Qué propuesta tan interesante. Actualmente en CERI tenemos como la tercera idioma, tenemos francés. Francés tiene muchas ventajas, es el base de muchos idiomas, ¿ok? Es el punto de arranque por muchos idiomas, es un punto de empezar, y con francés se hace muy fácil aprender muchos otros idiomas con base en latinos. ¿Se dice latino? Latín. Haces latinas. Latinas, gracias, ok. Es una lengua diplomática, es una puerta a las culturas, y aumenta, como el alemán, los colegios, las universidades en Francia tienen propuestas muy interesantes, muy buenas, y como Mónica se expresa sobre Alemania, francés también abre muchas puertas educativas a los estudiantes. Sí, hay un debate constante sobre idiomas y cuáles idiomas debemos enseñar. Hay mucho para aprender chino. Alemán también es muy interesante, y sí, es una propuesta que estamos hablando y discutiendo constantemente en la educación, en CERI. Realmente para el año entrante que viene no es una opción para nosotros ofrecer alemán, pero sí puede ser algo para el futuro. Ok. Voy al siguiente pregunta. Hasta el momento no veo que están poniendo likes. No sé si... cuando ponen preguntas, por favor, hay la oportunidad de abrir las preguntas a todos. Dice, cuando la pregunta pueden decir a todos, a panelistas o para panelistas y asistentes. Si solo pongo la pregunta a panelistas, los asistentes no lo van a ver, ¿ok? Entonces, por favor, si los comparten con panelistas y asistentes, así se ven todo el mundo y se pueden apoyar sus preguntas, ¿ok? Jaime Nevado pregunta: entiendo que una transformación como el que se expone se logran interviniendo procesos, personas y tecnología. En lo explicado por Juan Carlos, puedo entenderse que se modifica el modelo pedagógico aprender haciendo. En el plan curricular asociado, sin embargo, no me queda claro qué acciones se están planteando para intervenir personas, profesores y directivos en tecnología, laboratorios del colegio, equipos, recursos digitales, etc. Okay. Realmente estamos actualmente haciendo una revisión del
del currículo de CIEDI. Empezamos el año pasado un proyecto de STEM en primaria, en preescolar, un proyecto STEM para los que no lo conozco, es un acrónimo para Science, Technology, Engineering and Mathematics, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y se promueve proyectos basados en estas 4 áreas. Y en primaria, el enfoque es mucho en la palabra ingeniería, que uno se arma proyectos que buscan solucionar problemas sociales, por ejemplo, como si hay un riego de aceite, cómo vamos a limpiar este aceite, un riego de petróleo, cómo podemos sacar esto del agua, cómo podemos hacer. Los niños de segundo hicieron un interesante proyecto este año que terminaron justo antes de tuvimos que cerrar el colegio por COVID. Los niños de segundo grado hicieron una indagación empezando a conocer los lugares en Colombia donde los niños se tienen que cruzar valles por estos alambres y se van, ¿cómo se dice zip rope en español? Qué pena, no conozco. Y los niños indagaron cómo vamos a construir puentes para ayudar a los niños en estos pueblos. Entonces, cada día tiene una solución de ingeniería para problemas sociales, pero la naturaleza de la ingeniería involucra tecnología, ciencia y matemáticas en su resolución. Entonces, ha sido unos proyectos muy interesantes. Y estamos revisando el currículo del PYP. En Australia tienen un currículo PYP de ciencia muy interesante porque básicamente todos los colegios del país en Australia son colegios PYP. El gobierno han cogido el PYP como la forma de brindar el currículo del país en primaria. Entonces, el currículo de ellos es muy diseñado por este tema de investigación, de preguntas abiertas, de brindar a los estudiantes la oportunidad de explorar y llevar sus exploraciones al punto de interés de ellos. Entonces, estamos actualmente revisando el currículo de ciencias nuestro para alinearnos más con este currículo tan abierto e interesante que están desarrollando en Australia. John, ¿tú quieres agregar algo al asunto? Sí, claro. Digamos que cuando el señor Jaime ha hablado sobre el modelo pedagógico, no. O sea, el modelo pedagógico de CIEDI es un modelo muy bonito. Básicamente lo que nosotros queremos hacer es fortalecer las habilidades científicas en los estudiantes, no solamente con el trabajo de clase, sino también queremos llevar a los estudiantes a hacer otras actividades diferentes. Claro, todo esto va a estar basado sobre todos los protocolos de seguridad y de bioseguridad, corrijo. Pero es eso, lo que nosotros queremos hacer es fortalecer los espacios educativos para que nuestros estudiantes, primero, fortalezcan esa alfabetización en términos de ciencia, pero también que le encuentren ese amor a las ciencias naturales como tal y puedan tener una interpretación amplia. Digamos que su espectro de conocimientos con respecto a las ciencias le permita tener un pensamiento crítico, desarrollar habilidades de pensamiento sobre situaciones de la cotidianidad. Creo que complementaría con eso. Juan Carlos. Sí, y tal vez redondeando porque la pregunta decía, bueno, está claro, digamos que hay unos temas ahí de proceso, de aprender haciendo que yo algo apunté, pero ¿qué se está haciendo o qué se va a hacer para los profesores, los directivos y el tema de infraestructura? Entonces, bueno, ya hemos empezado con un grupo base de profesores justamente para poder
digamos, no solamente coordinar, sino tener una visión común, inclusive lo más básico, que era lo que les refería ahora, cómo compartimos definiciones. A veces cuando empieza a trabajar estos temas, se lanza a hacer cosas y luego se da cuenta de que sobre la expresión como tecnología había no había un consenso. Es decir, eso le significaba cosas distintas a la gente. O, en este caso, en la comunidad, por ejemplo, de profesores y profesoras, que piensen los profesores, por ejemplo, de música o de artes, que el colegio se volvió una cosa para otra gente y no para ellos. Entonces, ya hemos empezado a trabajar, digamos, con un grupo base y hay una serie de talleres, de reuniones. De hecho, la próxima semana tenemos una con todos los profesores para ir trabajando estos temas. Entonces, digamos que es un proceso, iba a decir lento, pero no lo es. Ahí está planteado un proceso de trabajo entre todos, inicialmente con los profesores, y tiene un objetivo concreto, que es el de poder articular, como digo yo, esa agenda de investigación, que no es una agenda solamente, digamos, anual o de curso escolar, sino que sea una agenda en donde yo pueda tener proyectos que tengan temporalidades distintas y ver cómo de pronto, qué bonito sería que un proyecto o un macro proyecto, por así decirlo, pues puede enganchar muchachos que entran en preescolar y que salen en 11 y el proyecto sigue vivo, tomando datos y produciendo resultados. Y se va alimentando de otras temporalidades y de otros proyectos. Pero bueno, todo esto depende pues de cómo se va dando lo que ya estamos haciendo. Y bueno, por lo menos decir que en ese apartado hay una labor ahora importante con los profesores. Y por el otro lado, la comunidad de padres y madres de familia, o sea, la comunidad de familias del CIEDI, es una comunidad que también tiene unos recursos interesantísimos e importantísimos y que más pronto que tarde vamos a intensificar la convocatoria de todos esos recursos para los que quieran aportar desde diferentes lados. Estoy seguro que hay bastantes, o por lo menos algunos, se me viene a la cabeza alguno que conozco, científico, investigador, que trabajan en ese sistema de ciencia y tecnología, o otros que trabajan en otras áreas muy distintas, pero que el tema les interesa y que quieren participar. Entonces, ahí hay todo un recurso que también la idea es que se vaya involucrando más pronto que tarde. Lo que pasa es que sí es bueno que esto esté un poco más maduro, pues para poder, digamos, involucrarlo de una manera ordenada y dando buenas señales y no improvisando. Y por el tema de infraestructura, bueno, uno de los temas, digamos que en infraestructura, pues ahora, claro, ha tocado reforzar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la conectividad y demás. Pero hay dos elementos. Uno es cómo mejorar, digamos, materiales que tengan que ver también con ese soporte que decía yo de divulgación científica, como recurso para toda la comunidad. Y dos, en lo que se plantean esas fincas de Tenjo, o de Tenjo en particular, ese en sí mismo ese es un recurso de infraestructura que luego en función de los proyectos y de cómo se vaya estructurando la agenda, pues posiblemente va a requerir mejorar dotaciones para sacar adelante los proyectos, pero creo que en eso las directivas están teniendo una plena convicción de que va a ser algo que haya que hacer y se hará. Entonces, creo que con esto se contesta un poco esa pregunta. El siguiente pregunta es cómo se planea conciliar los diferentes intereses de los estudiantes en torno de los temas científicos. ¿Okay? Primero, no todo lo que estudian los estudiantes son temas científicos. Hay muchos intereses de los estudiantes, no son todos ciencias. Básicamente cualquier tema que indaga un estudiante sí está relacionado en ciencia, porque ciencia es la forma en que describimos nuestro mundo. Entonces todo tiene algo que ver con ciencias. En el caso de bachillerato, una nueva iniciativa que tenemos por el año entrante es la introducción de clubes de emprendimiento, que es un espacio cada semana en que los estudiantes pueden
formar clubes junto con docentes y estudiar una hora en que se dediquen al tema de interés de ellos. Y entre esta escama de ideas están montones de ideas. Son escritura creativo, ecología, pues el cielo es el límite en lo que pueden pensar, en elaborar en este tiempo. Las indicaciones de los niños, sí, aunque que a veces no son científicos, usan la misma vocabulario, las mismas habilidades de ciencia. Preguntamos cómo sabemos, cómo puedo comprobar que este es cierto. ¿Cómo puedo probar mi hipótesis? ¿Okay? Estas son preguntas que se aplican a muchos temas, no solo al científico. Es más una cultura de pensar en lo científico y aplicar estas formas de pensar, estas formas rigurosas que requiere la ciencia a muchos temas en la vida, no solo a lo científico. ¿Okay? Si John o Juan Carlos quiere agregar más al tema. Por ejemplo, los de ustedes que ya han pasado por el PYP, por el PYP Exhibition, en que los estudiantes realmente están enfocados en sus propios intereses. Estos proyectos también pueden, en adelante, tiene un componente científico, que cada proyecto de la exhibición va a requerir una indagación científica en el tema, relacionado con el tema. Un grupo de estudiantes que les interesa la belleza y están interesados en estudiar cosas de moda, etc. Sin embargo, pueden hacer investigaciones sobre maquillaje seguro, etc., etc. Hay cualquier tema tiene enlaces con la ciencia para indagar. Okay. Juan Carlos y yo, no sé si tú quieren agregar algo más al tema. Yo tal vez eso, señalar que digamos, en el fondo, bueno, la herramienta que decíamos es que hoy día muchos de los proyectos de indagación no están articulados, digamos, en una mirada en una mirada común, ¿no? En un solo propósito. Entonces, es importante que se articulen unos a otros. Es decir, por ejemplo, que un huerto pues no sea como la inquietud que pasó en un curso y murió, y el siguiente curso pues ya ni huerto ni nada porque entró otro tema que le ganó a este y quedó eso como ahí, perdido, decimos a veces. Entonces, no, la idea es que, hombre, si estamos trabajando, es decir, si estos proyectos de indagación, como digo, hacen parte de una agenda, esto va teniendo algunas salidas. Una pregunta más adelante planteaba de una manera bien interesante, casi que provocadora, que en cuánto tiempo se proyecta tener los resultados, cómo se evidencian los resultados de este proceso en los niños, publicaciones, perfil, orientación profesional, integrar un conocimiento adicional. Son cosas bien profundas, interesantes. Y aquí hay dos elementos. Uno, hay muchos elementos que llaman ahora de ciencia ciudadana, en donde el CIEDI como comunidad, no solo los niños, sino todo como comunidad educativa, puede tener puede ser un referente de ciencia ciudadana hacia el sistema de ciencia y tecnología del país. Es decir, aportar algo de ese conocimiento. Por ejemplo, esta agenda que decimos es una agenda que lleve a conocer mejor esas preguntas que se pueden hacer en el CIEDI. Por ejemplo, si hacemos unas huertas, pero la pregunta es unas huertas para nosotros. Bueno, ¿cuánto consumimos nosotros? O sea, las familias del CIEDI, ¿cuánto consumen en hortalizas? No tengo ni idea, pero sería interesante que la tuviéramos. Y de pronto, si tenemos idea de eso, bueno, podemos aportar desde la ciencia ciudadana un dato a alguien que está haciendo una investigación a otro nivel, con otra magnitud, sobre nutrición, sobre dietas, en fin, sobre producción agroalimentaria. Entonces, a lo que voy es que hay como una serie de mecanismos, y con esto intento unir las dos preguntas, que obviamente merecerían cada una un espacio propio para desarrollarlas a profundidad, pero que no hay tiempo, no es el momento, pero por lo menos sí decir que por un lado,
parte de lo que dirime es que lo que quiera el alumno no es excluyente, o sea, no hay temas cerrados, no es un tema de temas, es decir, ahora se va a investigar sobre química, no, ya lo hemos dicho que es sobre preguntas, y las preguntas convergen muchísimas áreas. Más, entre más áreas, tal vez mejor se puede contestar la pregunta. Y por el otro lado, ¿cuáles son los indicadores? Pues sí, uno esperaría que en la medida en que esta visión se va asentando y en una mirada de mediano plazo, sí empezamos a tener indicadores en términos de lo que decíamos, vocaciones científico-técnicas, y por el otro lado, como otro elemento, en este caso no un indicador, sino un producto de salida, algunas referencias, pues, o sea, empezamos a ser un actor interesante en términos de ciencia ciudadana que puede aportar al sistema, lo que se llama convencionalmente al sistema de ciencia y tecnología, es decir, a los centros de investigación, etcétera, que en donde además la idea es que, y ahí era que decíamos que es clave el concurso también de esa comunidad educativa, padres y madres de familia que trabajan en ese ámbito, en donde podamos tejer un mejor relacionamiento. Yo no quiero alargarme, pero hay un tema, digamos, de base en esto, y es que en las misiones de sabios, y particularmente en la última, llama la atención cómo el sistema educativo es como una especie se entiende que es muy importante, pero no hace parte relevante del sistema de ciencia y tecnología. Y de hecho en las recomendaciones no aparece de una manera, o sea, aparece que hay que mejorarlo, y etcétera, etcétera, pero no aparece cómo es ese juego, cómo es ese enganche, cómo se da esa articulación. Y casi que se espera que sea un alumno de décimo y 11 en ese momento en el que se decide que se va a hacer o que se puede hacer ciencia y que ya entra a hacer ciencia. Y resulta que la ciencia se hace, es decir, es la sociedad la que hace ciencia, porque es la sociedad en algún momento, digamos, la que decide que va a invertir más y que es más significativo invertir más en centros de investigación o en investigación científica que en otro tipo de dotaciones o de infraestructura, etc. Es la sociedad la que le interesa que haya más vocaciones científicas y por lo tanto, entonces digamos que ciencia hace todo el conjunto. Y ahí es donde es importante que vayamos nosotros de una manera práctica, no solamente reivindicativa, mostrando cómo efectivamente podemos ofrecer datos, información, indagaciones que pueden ser muy interesantes y que pueden aportar. Entonces, ese es uno de los elementos que está allí planteado. Bueno, gracias Juan Carlos. Hay una pregunta de la familia Montaño. Ya está funcionando el tema de los likes, entonces sí podemos ver los más populares. John, ¿tú quieres decir algo? Sí, casualmente con respecto a la pregunta que hace la familia Montaño Silva. La pregunta, pues, para los que no pueden verla, dice, el nuevo enfoque de educación, ay, se me corrió eso, un segundo, por favor. El nuevo enfoque de educación basado en ciencia y tecnología está alineado con el esquema de... Claro, la respuesta es sí. Yo creo que lo que va a decir es como complementar parte de lo que habíamos hablado. Y la idea es también generar como un espacio adicional en el cual los estudiantes puedan desarrollar las habilidades científicas. Cuando hablamos en términos de la educación IB, ¿qué es lo que busca? Pues busca generar principalmente el desarrollo de habilidades, que eso es lo más importante dentro del programa o dentro del continuo, es el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Por ejemplo, hay un caso muy particular que ese programa de STEAM o ese programa que propone Juan Carlos puede funcionar muy bien. De pronto para aquellos padres que tienen hijos ya graduados, recordarán que cuando los chicos llegan a décimo y luego pues empiezan su programa del diploma, ellos toman una asignatura según sus preferencias o de pronto según la orientación profesional que van a tomar. En grado 11 ellos hacen dentro del programa, como exigencia del programa, el diploma, el proyecto Grupo 4, que es un proyecto interdisciplinar entre las tres ciencias, donde cada uno de los estudiantes pues, pone a servicio de su grupo sus conocimientos de su ciencia en particular. Generalmente nosotros, por ejemplo, hace unos 2 años recuerdo que fuimos a visitar una planta de producción de combustibles a partir de plástico. Claro, lo vimos desde el proyecto Grupo 4, pero
adoptar este nuevo campo, pues va a abrir la baraja de oportunidades, digamos que, para que nosotros podamos desarrollar nuevos proyectos. Digamos que eso sería un pilar en el cual nosotros nos podemos fortalecer para darle más oportunidades a los estudiantes. Venga, vamos a desarrollar el proyecto Grupo 4 este año, entonces vamos a trabajar en Tenjos, no sé, efecto invernadero sobre algún proyecto que vamos a hacer de cultivos o algo así por el estilo. Entonces, no es que estemos desviando, simplemente lo que estamos haciendo es fortalecer, o lo que se quiere hacer es fortalecer el proceso científico-tecnológico que se viene haciendo actualmente. Bueno, gracias. Yo quiero agregar a este tema, aprovecho para leer el misión del Bachillerato Internacional. El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico en el marco de entendimiento mutuo y el respeto intercultural. Entonces, esta idea de aplicar investigación y capacidad de pensar y ver asuntos sociales y buscar soluciones es al corazón del programa del bachillerato. También esta es la misión de CIEDI mismo, ¿ok? Es a dónde queremos llegar, a ser reconocidos por nuestro modelo de educación integral, la formación de seres humanos competentes y transformadores de su entorno y la implementación de prácticas pedagógicas basadas en investigación. Entonces, todo lo que estamos proponiendo hoy es muy enlazado con las filosofías y los metas de ambos CIEDI y también el IB. Okay. Hay una pregunta muy popular sobre que dice que del Carlos Trujillo, que dice ¿qué criterios aplica CIEDI para la escogencia de docentes con el perfil científico-técnico que se busca? ¿Se tiene algún esquema para promover la permanencia de estos docentes? Ok, primero en la escogencia de docentes, claro que lo que estamos buscando son docentes IB. Estamos buscando docentes con experiencia en IB, porque estos son docentes que vienen comprobados, que son docentes que enseñan usando métodos de pensamiento crítico, usando métodos de investigación, que tienen esta chispa que estamos buscando en nuestros educadores. En el caso de nuestros docentes, directores de grupo, estamos en primaria y preescolar, siempre estamos buscando personas que nos ofrecen matemáticas, ciencias, son cosas que queremos en estos perfiles, porque realmente la criterio número uno es el buen inglés para esta gente. Queremos gente que son buenos modelos de inglés, que enseñan bien, que están certificados C1, que se pueden dar el nivel de inglés que queremos. Y en esta población de personas son gente que estudia en inglés, entonces realmente que son fuertes en ciencias y matemáticas es un reto. Entonces, conociendo este reto, estamos tomando nuestras propias acciones para capacitar a ellos. En octubre tuvimos una capacitación de 21 docentes de primaria en el tema STEM. Hicieron un taller por los 3 días de octubre cuando los niños estaban en vacaciones, y estamos comprometidos a capacitar a esta población. ¿Okay? El colegio CIEDI, nuestra estrategia número 1 para retener docentes es que somos un colegio formador. Docentes crecen en CIEDI, saben que crecen en CIEDI. Tenemos educadores, yo sé que la docente Andrea Barrera la veo allá en los asistentes de la reunión. Ella es una tallerista IB, no es la sola tallerista IB en CIEDI, y estos educadores excelentes como Andrea nos traen más docentes, ¿no? Saben que lleguen a CIEDI
y van a capacitarse y saben que van a crecer y saben que están trabajando junto con gente que los van a exigir y los van a hacer crecer. Estamos trabajando fuerte en nuestro clima laboral, tuvimos reuniones con docentes. Ayer, terminando el año, tuvimos una charla grande sobre clima laboral, cómo vamos, cómo estamos trabajando en equipo, cómo podemos mejorar, cómo podemos ser más unidos, más fuertes. Hoy estuvimos hablando de la comunidad y cómo podemos conectar mejor con ustedes, con nuestros estudiantes, crecer en esta manera. Obviamente también estamos viendo el tema de salarios y beneficios que los docentes pueden recibir. Tenemos un plan entre nuestra expedición 2020, la misión del colegio de contratar y retener nuestros docentes. Estamos comprometidos con ese proceso. No sé si la señora Clara, ¿tú quieres agregar algo sobre este tema? No, creo que la señora Clara no esté disponible en este momento. Entonces creo que ya... Sí, yo estoy el 100% de mi vida dispuesta para educación. Lo que me da a pesar en este momento es no ser una científica consumada. A mí me ha emocionado mucho encontrar estos chicos que han pasado por la vida, la historia del colegio, estos casi 43 años que vamos a cumplir el 3 de septiembre. Y una de las cosas que yo creo que es más interesante es encontrar que una institución donde los niños han estado 14, 15 años, les haya despertado vocación. Entonces, cada vez que Juan Carlos se pone a planear para ese futuro del colegio, es para despertar vocación científica en una sociedad. Y la sociedad, esa sociedad científica que puede aparecer un día en el CIEDI, es cuando descubramos a los niños apasionados por algo. Ese apasionamiento es lo que le da sentido a que no vayan a estar dependiendo de una campana y con un tiempo definido, sino dependiendo de proyectos, que el sistema proyectos y proyectos científicos con un empirismo científico permanente, donde ellos tengan que vivir los fenómenos de los vientos, de las aguas, de las hierbas, de la tierra. Yo me acuerdo el pensamiento de mi padre, cuando hacía casi adorar la tierra, decía, es que de tierra no hay fábrica de tierra. Entonces necesitamos que los niños estén con todo ese empirismo científico descubriendo qué les gusta y para qué son buenos. Eso es lo que orienta la vocación. Y el día que uno encuentra chicos que van tan bien, después de haberse graduado en el CIEDI, pues la emoción es la orientación que dé una educación que esté conectada, como nos la pone Juan Carlos, en una conexión bien importante científico-técnica. Entonces, es un propósito porque la situación no está fácil y la situación no puede llevar a los niños a perder su salud mental, su salud emocional. Tenemos que mirar mucho ahora que nos entregan ustedes a sus hijos pasando la experiencia que a todos, a grandes y a chicos, nos está golpeando. ¿Qué vamos a hacer para que estos niños, a través del conocimiento, de la construcción del conocimiento, puedan encontrar el sentido de lo que pasa en el planeta? Porque da la casualidad que el planeta se hizo con todo el equilibrio, con toda la armonía, y nosotros los humanos nos lo venimos, perdónenme la palabra, nos lo venimos tirando, dañando este planeta. Entonces, ahorita, cuando nosotros estemos conociendo todos los fenómenos de los cambios climáticos, pero viviéndolos, que vivimos tantas cosas tan graves como esto, que no es, como decía Juan Carlos, un simple virus, sino tenemos que entenderlo desde todo punto de vista en la edad de cada niño oportunamente, pero donde ellos el conocimiento los emocione y hagan por entender lo que ellos tienen que hacer, y en procesos de enseñanza-aprendizaje lleno de proyectos apasionantes y todo,
veremos a los niños tranquilos diciendo cómo van a ser ellos con una conducta nueva en el planeta, que lo vamos a frenar. Algún día, por ejemplo, con los papitos íbamos a hacer el día de la familia y se les dijo, vamos a hacer un plan. En todas las casas van a sacar una vajillita para comer allá en el bazar o en el almuerzo que íbamos a comer, para ver cuántos ahorramos basura en el planeta. No fue exitoso. Ahorita eso tiene que ser lo de cada día, con un empirismo científico permanente, y donde ese empirismo científico, esa experimentación científica de todo, ver cómo se aprovecha la Tierra, se maneja el planeta de manera que lo salvemos de esto y de aquello. Y eso que se explica en todo de esto y aquello a través de todas las ciencias, y se construya ese conocimiento, los niños van descubriéndose en qué ellos van a ocupar su vida. Entonces, ese es el afán. A mí esto me lo inspiró desde que yo empecé a conversar con Juan Carlos y le explicaba, mira, esto queremos hacer olímpicamente, estamos apasionándonos por ello y vamos a hacer que ojalá con toda la comunidad del CIEDI se esté pensando en una sociedad científico-técnica para que todo lo que hacen los niños se les comprenda y como se va a articular todo desde todas las ciencias, las artes, todos los conocimientos, haciendo, el conocimiento es uno visto desde distintos ángulos. Entonces lo vemos desde distintos ángulos y los niños asocian en todos esos procesos lo que van descubriendo, y para ellos va a ser apasionante el poder aprender con H. El aprender con H es introyectando eso dentro de nosotros, esos saberes, para dictarnos unos comportamientos, unas maneras de vivir. Eso sería lo único que yo les podría decir, y me emociona que tengamos ahorita todavía 96 participantes escuchando qué es lo que el colegio se propone a raíz de este lamentable hecho del virus, pero que empieza un mundo diferente en muchos sentidos. Bueno, gracias, señora Clara. Yo veo que ya hemos llegado a las 6:30, ¿ok? Entonces voy a invitar a los panelistas a hacer sus pensamientos en conclusión, ¿ok? La conclusión que yo quiero es aprovechar de contestar un par de preguntas que veo acerca del modelo Naciones Unidas y otra pregunta sobre ofrecer idiomas como extracurriculares. Sí, estamos pensando en el escenario del año entrante lectivo, que el más probable es que nuestra propuesta extracurricular va a ser de forma virtual. Y sí, estamos aprovechando de este mundo virtual que nos brinda muchas oportunidades para hacer ofertas educativas a nuestra población. Entonces, estamos viendo temas como coding, el modelo Naciones Unidas también va a seguir de forma virtual, tal vez lo podemos aumentar, podemos ofrecer idiomas adicionales, etc. Hay muchas opciones para nosotros, y entre nuestras propuestas por este verano es explorar lo que podemos ofrecer de forma virtual como extracurricular para el año entrante. Veo en el chat una preocupación que de alguna manera las otras materias van a sufrir por resultado de un pensamiento científico. Yo quiero aclarar que estamos hablando de una cultura de pensamiento, una cultura de cómo pensamos, de cómo hacemos las cosas. Sí queremos aprovechar de las series de Cota, Casaganesa y Tenjo para estos espacios, para tener proyectos con niños, llevarlos al aire, que se pueden hacer diferentes cosas, diferentes experimentaciones
Pero quiero aclarar que no estamos cortando ningún otro programa. Seguimos con las mismas horas de exploración corporal, las mismas horas de inglés, francés, etcétera, etcétera. No es la propuesta de nosotros que los estudiantes van a estar en clases de ciencia y matemáticas 24/7. Okay, no, ningún otro programa que tenemos en CIEDI está siendo rebajada para este cambio de cultura, este énfasis en la ciencia. Que no sé si, John, ¿tú quieres decir algo antes que terminamos? No, a mí lo que me gustaría pues, adicionar es que sí es una oportunidad, es una gran oportunidad, porque muchas veces uno hace muchas cosas en clase y se puede quedar simplemente en el trabajo en clase, es decir, falta la parte experimental. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en ciencias dos criterios que trabajan sobre criterio B y criterio C, que es diseño de un experimento, el criterio C, que es la toma de los datos, pero muchas veces es bueno tener un contexto claro en el cual los estudiantes también puedan trabajar. Digamos lo que había mencionado hace un momento, el hecho de que podamos tener un espacio adicional, por ejemplo, para desarrollar el proyecto Grupo 4, que va a involucrar a todos los estudiantes de 11, me parece que es un espacio que puede enriquecer. Creo que es más lo que podemos ganar, es hacer una apuesta, hacer las cosas, como siempre lo he dicho, hacerlas con el corazón y con compromiso. Y me parece que los chicos van a ganar muchísimo. Creo que no solamente vamos a desarrollar habilidades científicas, investigativas, que es una de las habilidades que promulga el IB, sino vamos a tener que desarrollar otras. Por ejemplo, cuando vamos a hablar del tema de comunicación, muchas veces nosotros leemos artículos, pero hay personas que están detrás, artículos científicos, pero hay personas que están detrás de la redacción de esos artículos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en criterio C, cuando le decimos al chico, vamos a hacer un análisis de los datos que acabas de recolectar, entra en juego otros tipos de habilidades. Y siento que cuando miramos esto a la luz de las habilidades, tenemos un gran potencial, tenemos un gran bosque que explorar. Entonces, me parece que se iba por buen camino y asumir este reto creo que no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino lo que más nos interesa es que pues, va a beneficiar a nuestros estudiantes. Abrirles ese espectro mental, ampliarles el universo a ellos, que realmente hay muchas cosas por aprender y creo que cuando la praxis se junta con la academia, los resultados son muy positivos. Bueno, muchas gracias, John. Juan Carlos, te doy la última palabra. Okay. Nada, yo agradecerles a todos la paciencia y bueno, y la recepción positiva que intuyo, además de las preguntas. Sí, quiero recalcar un poco lo que decía Simon. Esto no es una visión excluyente, es todo lo contrario, integradora y sobre todo que suma sobre los valores que el CIEDI ya ha construido. Lo que se está planteando es tal vez darle más profundidad y por otro lado construir un ambiente, digamos, más integral en términos de cultura científico-técnica. Esa cultura no es otra cosa. A mí me llama la atención y me lo digo es a mí mismo. No, esto es un comentario que comparto con ustedes, pero no es hablando de los otros, sino es de mí mismo. Cada vez que pago la factura del móvil, del celular, no sé muy bien qué estoy pagando. Es decir, no es un área que yo conozca mucho y fácilmente me logran engañar. De hecho, ahora me parece muy interesante profundizar sobre qué diablos es el 5G y lo que significa en términos de infraestructura y demás que se requiere para saber si lo que me van a cobrar es justo o injusto. Y en este ámbito tantos otros o tantísimos otros. Entonces, básicamente, la propuesta lo que busca es cada vez como tener una visión más integradora y más sistémica, dos palabras que se dicen mucho, pero que es difícil ponerlas en marcha, que nos ayude a profundizar sobre esto. Eso por un lado. Y por el otro, como les digo, a profundizar, a avanzar en términos de lo que llaman ciencia ciudadana. Ahí hay mucho por hacer y mucho que se puede aportar al país y en este caso, pues al país más cercano, es decir, a Suba, a Cota, a
a la Secretaría de Educación de Bogotá, etcétera, con las cosas que podamos hacer desde el CIEDI en el horizonte en el que estamos. Y eso mismo, decía Simon, creo que también garantiza o ayuda o favorece una mayor continuidad del profesorado. Es decir, en la medida en que encuentra una realización que va teniendo otros cauces. Hay profesores que han hecho sus pinitos incluso escribiendo artículos o firmando artículos científicos, etcétera, y ver que pueden y que se puede establecer una comunicación fluida y que pueden hacer parte de grupos de investigación. Es decir, para ser parte de un grupo de investigación no hay que estar solo en un centro de investigación exclusivamente. Entonces, yo creo que esto es un mensaje que puede ser positivo y en la medida en que lo sigamos profundizando, pues va a ser exitoso. Y queda una tarea muy fuerte en estas semanas por venir, de tal manera que podamos ser mucho más concretos, que es parte también de lo de las preguntas que había, poder tener como respuestas más concretas y más prácticas de lo que se va a hacer. Entonces, poder precisar dónde diablos están las transformaciones de las que se están hablando. Entonces, bueno, esas son las tareas que vienen ahora, de saber exactamente cuáles son esos ajustes que se van a hacer, pero como les digo, son ajustes de construir sobre lo construido y son ajustes que básicamente lo que quieren plantear es mejorar la integralidad en la comprensión del mundo y cómo esa comprensión, pues de alguna manera se transmite a los niños y las niñas del CIEDI. Entonces, ese es el objetivo y yo otra vez infinitas gracias por la paciencia y seguimos. Muchas gracias, Juan Carlos. Señora Clara, ¿tú quieres decir algo para despedir? Les cuento que todo agosto estaremos desde el 1 de agosto hasta el 1 de septiembre que se abre el colegio, como lo podamos más prudentemente organizar o con la mezcla seguramente de los dos, del virtual y del presencial o como toque, pero estaremos 1 de agosto a 1 de septiembre trabajando todos los profesores con todo el plan organizacional, en algunas cosas novedoso y en otros la continuidad de esa educación integral que requiere tanto organización, tanta organización y tanto cumplimiento, obviamente, de una filosofía que ahora se está enriqueciendo muchísimo con estos hechos sucedidos que nos han despertado y nos han inspirado. Todo ese mes de agosto con todos los profesores estaremos entonces trabajando y Dios mediante el 1 de septiembre estaremos comenzando y todo tendrá un fondo muy profundo de razones para definir toda la organización como lo estamos previniendo y organizando con todo el equipo del colegio y todos nuestros asesores, y todo lo que vamos a hacer va a ser buscando para mí dos cosas: una salud mental muy grande con todos nuestros estudiantes frente a tantos hechos que se verán después de este, y después otra cosa, y es la motivación por esa de verdad vocación científica que queremos que se les despierte y que pasen y se cuiden muy bien en estos días de vacaciones con los niños y que no les vayan a dar vacaciones sin hacer algo, sino cambiando de actividades y fomentando sus lecturas diarias, que les dé los hábitos, les proporcione los hábitos de lectura urgentes para el ser humano que está en ese crecimiento de las edades de nuestros niños, mucho más para todo ser humano, pero para estos niños esos hábitos los conseguirán, sobre todo día a día en las vacaciones, cuando ellos mismos se toquen la campana para decir es mi hora de leer, mi hora de construir algo cada día. Dios los bendiga. Muchas gracias, señora Clara. De parte mío quiero expresar mi gratitud a todos ustedes para regalarnos estos 100 minutos de su viernes en la tarde. Esta solidaridad y interés en el colegio vale oro. Muchas gracias a todos ustedes.
por favor, a sus hijos un saludo y un abrazo fuerte. Los hacemos mucho falta. Ok, muchas gracias. Ok, adiós. Gracias, Juan Carlos.